Noches. A ir al libro de Génesis para los que tienen sus Biblias. Y en Génesis capítulo 47 nos quedamos hace 15 días. No pude estar con ustedes hace 8. Tenía un poco inflamado la garganta y un poco de tos. Eh, para los que están en la secuencia de los estudios que estamos sacando, estamos en Génesis 47. Yo sé que algunos no se van a conectar porque ya se fueron tarde aquí de la escuelita bíblica de vacaciones, pero los que estamos vamos a empezar, hermanos. Y en Génesis capítulo 47 vamos a ver algunas acciones que hay en estas escenas para aprender de la palabra del Señor. Génesis capítulo 47, versículo 1 al 6. Cuando nosotros vemos este cuadro, hermanos, podemos ver entonces las grandes lecciones que nos enfocan la palabra de Dios. Aunque José era un gran hombre, podemos nosotros notar que esto había impactado en Egipto su nombre como humano que era. Pero tenemos que entender que él, ni aunque su nombre era grande en Egipto, él reconoció a sus hermanos que los ricos y grandes del mundo no pasen por alto ni desprecien a los parientes pobres. Cuando vemos acá la forma como José trata la manera de unir a los que en realidad han tenido esa bendición de tener mucha riqueza temporal, terrenal sobre la tierra, y ver cómo une a sus hermanos, a sus parientes, que él sabía que tenían limitaciones económicas, no vivían a la altura del mundo egipcio. Vemos la actitud correcta de José de presentar a su familia donde él no se avergüenza, donde él los presenta tal y como son. Y nuestro Señor Jesús tampoco se avergüenza de llamarnos hermanos. Y respondiendo a la pregunta del faraón, nosotros podemos notar la interrogante: ¿cuál es vuestro oficio? Cuando nosotros vemos la pregunta del faraón, ellos le dijeron que eran pastores, agregando que ellos venían a estar en tierra por un tiempo mientras durara el hambre en Canaán. Notamos que el faraón ofreció emplearlos como pastores siempre y cuando fueran hombres activos. Cualquiera que sea el oficio, el empleo, debemos tratar de destacarnos en él y mostrarnos como inteligentes y trabajadores para cumplir el bien social que Dios nos manda, para recordar que Dios ya desde el principio había mandado a los seres humanos: 6 días trabajarás y el séptimo día vas a descansar. Pero vemos la actitud de José acá para poder presentar a su familia, y podemos darnos cuenta que no solo no se avergonzó de su familia, los trató de una manera tan correcta para que nadie se sintiera inferior a los demás. Vemos esa sabiduría que tiene José, ese tino que tiene José para poder ser justo con las partes en lo que a él le correspondía, para que pudieran sentirse bien sus familias. Esta escena nos lleva a esta otra siguiente escena, que con la seriedad de la edad avanzada del padre de ellos, nosotros podemos ver la piedad del creyente verdadero y la autoridad en un patriarca y un profeta como lo fue Jacob. Podemos notar entonces que Jacob fue un patriarca, pero también un profeta. Y cuando nosotros podemos ver con qué seriedad en esta edad avanzado la piedad debe de resaltar en la vida del hombre y en la vida del creyente, para ver este cuadro en la vida de Jacob. Cuando nosotros vemos que la autoridad
que hay en un patriarca y un profeta solo nos hace ver la vida de Jacob. Podemos ver cómo él se presenta como el representante de todos sus hijos, sus nueras, sus nietos, y Jacob suplicó al Señor que otorgara una bendición al faraón. Notemos esta otra escena que hay acá. La escena que podemos notar es que Jacob sabía de que el faraón pues no creía en Dios, era politeísta. Los egipcios también eran politeístas, ya sus hijos le habían dicho qué cultura era, en qué creían, y no se comparaba con la creencia de él, ni de sus hijos, ni de sus nueras y nietos. Pero el punto acá es que él reconoce que de alguna manera Dios estaba usando a este egipcio que le puso el ojo a su amado hijo José para que José pudiera ser de bendición para su nación. Y aunque esta es una perspectiva humana entre humanos, pero en el fondo era el plan soberano de Dios para resaltar la fe de José, pero también para darnos lecciones cómo nosotros debemos de tratar con aquellos quienes no creen en Dios, en el Dios altísimo de Jacob. Pero podemos ver que él de manera tan especial, si suplica al Señor otorgar bendición al faraón, hermanos, nosotros no debemos de pagar mal por mal. Aquellos quienes no conocen al Evangelio, aquellos quienes nos odian, aquellos quienes por causa del Evangelio, que no piensan igual que nosotros y nos odian por nuestra creencia, debemos siempre de bendecirlos, tal y como dice la palabra del Señor. Bendecid a aquellos hombres que los maltraten. Bendigan a los hombres que buscan su mal. Bendigan a los hombres que no les quieren ver el bien. Bendigan a todos aquellos hombres que por causa de nuestra fe, pues nos puedan maldecir. Nosotros tenemos que bendecir para marcar la diferencia. Entonces, esto es lo que sale en la vida de Jacob. Suplicó al Señor que otorgara una bendición al faraón. Y al otorgar esta bendición al faraón, lo estaba haciendo con sinceridad, no con hipocresía, no por adular al faraón solo porque es el que le dio esa oportunidad a su hijo hablando humanamente, pero él sabía que en el fondo era Dios que estaba moviendo la historia. Y con integridad y sinceridad le pidió a Dios una bendición por la vida del faraón. También podemos notar acá en la vida de este hombre que es profeta, patriarca en la vida de Jacob. También podemos notar de que como hombre de fe, él no se avergüenza de su religión y ni que se expresa y que expresa gratitud al benefactor suyo y de su familia. Él sabía que el faraón en cierta manera lo estaba cobijando humanamente, temporalmente en medio de una crisis y que también estaba protegiendo a su familia, él estaba consciente de eso, pero él no se avergüenza de su fe o de su religión. Para nada se avergüenza. Acá nosotros podemos notar una respuesta muy poco corriente a una pregunta muy común que hay en este cuadro. Y notamos que Jacob llama peregrinaje en este diálogo que tiene con el faraón. Jacob llama peregrinaje a su vida. El paso de un forastero por un país extranjero o patria pasajera a lo que son su propio país. Y cuando nosotros vemos que la experiencia de Jacob al expresarse de esa manera, no estando en su propio país, podemos ver nosotros que no estaba cómodo en la tierra, ni aun que estuviera viviendo en Canaán, donde Dios le prometió la tierra. Él sabía que pronto partiría con el Señor por la eternidad. Su habitación, su herencia, sus tesoros estaban puestos en el cielo. Y cuando nosotros vemos esta diferencia,
podemos nosotros notar que cuenta su vida desde esta perspectiva, lo cuenta por días. Hasta por días se cuenta la vida con celeridad y no estamos seguros de que continúe por un día más, cuando en realidad nosotros solo somos pasajeros y en cualquier momento Dios nos puede cortar la vida. Y ahora viene Jacob, da testimonio a este faraón de su fe, de lo que fue en realidad sus días, y podemos nosotros darnos cuenta que podemos contar nuestros días y tenemos que reconocer que nuestros días, aunque lleguemos a 200, 300, 500, son pocos. Y podemos nosotros notar que aunque había vivido 130 años, parecían pocos días en comparación con los días de la eternidad y el estado eterno en que en realidad Dios ha diseñado la estancia del hombre de fe para que viva en la presencia de Dios. Nosotros podemos ver esta fe bien clara en la vida de Jacob, para que Dios sea glorificado a través de la fe de los que tienen puestos sus ojos solo en Jesucristo. Cuando nosotros vemos Génesis capítulo 47, podemos nosotros entonces notar que debemos de estar contentos con nuestros días, porque nuestros días pueden ser muy pocos, aunque lleguen a 100, 200, 300 años comparado con la eternidad. Aunque había vivido ya 130 años y un poco más de años al llegar a Egipto, para él eran pocos entonces en comparación con los días de la eternidad. Pero algo más que él expresa es que los días, en la forma como él los cuenta, de acuerdo a la experiencia de su vida, también son días malos. Los días malos, esto es verdad tocante al hombre. Vive pocos días y lleno de problemas. Puesto que sus días son malos, es bueno que sean pocos. Notemos esta otra gran verdad que da testimonio al faraón en la forma de expresar Jacob ante el faraón, aunque Dios estaba librando de una hambruna a Egipto, al faraón, a su propia familia. Él tenía convicciones más certeras, más sólidas, convicciones que glorifican a Dios con relación a la muerte, con relación al tiempo, porque su mirada estaba en lo eterno. Cuando nosotros vemos que el testimonio de él, al hacer mención de su peregrinaje sobre la tierra, él dice que los días que él vivió fueron días malos. Y por lo tanto es bueno que solo sean pocos. Recordando lo que pasó con Jacob, con su hermano Esaú, en un conflicto que duró años, recordando cuando él fue a traer a su esposa y le dieron a la hermana de su esposa, lleno de conflictos, recordando de que el propio suegro le hacía mala jugada, malos negocios, estaba lleno de conflictos, recordando de que sus propios hijos cuando crecieron, su hijo amado, quien era íntegro y ejemplar y de fe profunda, que era José, pues según su experiencia, donde lo engañaron sus hijos, fue de corta edad, este muchacho más o menos como de 17 años que desapareció. Cuando nosotros vemos que después de eso entra la etapa de crisis, de hambruna, es la forma como él describe que los días son malos. La propia naturaleza del hombre tiende a pecar y por lo tanto también los días son malos. A veces el corazón del propio hombre ofende a Dios, sus pensamientos ofenden a Dios. Las palabras del propio hombre de fe puede ofender a Dios. Y Jacob es muy correcto, muy íntegro. Mis días son malos, en el sentido de que por naturaleza nosotros flaqueamos, por naturaleza muchas veces nosotros quitamos la mirada en el Señor. Muchas veces nosotros quitamos la mirada en el galardón eterno. Y cuando nosotros vemos lo que hay acá, mis hermanos, podemos notar esta forma de descripción en que caemos en la trampa de lo que es la filosofía del mundo. El mundo le enseña al hombre que si el hombre es próspero, tiene toda comodidad, pues el hombre está bien, no le hace falta nada.
Si el hombre ha sido alguien que ha estudiado, ha sobresalido, le enseña al hombre que debe de sentirse satisfecho y tranquilo. Si logró títulos, si logró plata, si logró terrenos, el mundo le enseña al hombre que está en su mejor época. Sin embargo, Jacob, en su forma de expresarse con el faraón, le dice, no, estos días que yo he vivido, da testimonio, son malos por todo lo que ha pasado en su vida. Estos días son malos. Y ni aún con todas las penas que pasaba por mis hijos, que si venían o no venían a Egipto y que a mí me costó decidir, da testimonio de esta manera, los días son malos. Y es una realidad, hermanos, que nosotros no podemos negar. ¿Por qué a veces los días son malos, hermanos? En nuestra propia experiencia, porque el pecado tarde o temprano puede atacar en la vida del cristiano, ya sea a través de su propio corazón o el corazón de su esposa, el corazón de sus hijos o nietos o de los abuelos. Algo puede llegar que puede perjudicar la vida del hombre y que le puede traer dolor. Y por lo tanto, lo que está mencionando aquí Jacob con todo lo que él vivió, él dice, los días son malos, pero pronto van a volar y pronto van a volar. Y si hay algo hermoso que puede venir, que llegue el momento que vuelen estos días, es que la eternidad como promesa fue una realidad sobre la tierra, porque yo fui peregrino sobre esta tierra. La eternidad sobre la tierra solo es una promesa, pero cuando llega en su momento de clímax de esa promesa, arranca una eternidad auténtica en relación que ahora voy a vivir eternamente en la presencia de Dios. Y notamos, mis hermanos, que la vejez le llegó más pronto que a algunos de sus antepasados, porque algunos de sus antepasados vivieron 400, 500, 800, 900, hasta 1000 años, pero a él le llegó la vejez más o menos cerca de los 150 años. Y cuando nosotros vemos lo que él acá testifica, que la vida da sorpresa, podemos nosotros ver que sus antepasados vivieron más que él, pero el ser de la edad avanzada, donde ya los huesos ya no dan más, a él le llegó pronto, las canas le llegaron muy pronto, donde ya el cuerpo no resistía. Así como el joven no debe de orgullecerse de su fuerza o belleza, también el viejo no debe enorgullecerse de su edad y de sus canas, aunque los demás las reverencien con justicia, porque los que son considerados muy viejos no llegan los años de los patriarcas, la cabeza blanca solo es corona de gloria. Esta es una gran verdad. La cabeza blanca solo es corona de gloria. Gloria, pero una gloria que mientras que se viva por fe sobre la tierra es temporal y puede abarcar solo un tiempecito nada más. Pero cuando ya se pasa a la presencia de Dios, podemos notar que esta corona de gloria es una realidad eterna. Cuando se halla en el camino de la justicia, se ve la mayor bendición de entrar en la presencia del Señor de manera eterna. Pero él testifica de esta manera al faraón. Podemos nosotros notar que esa respuesta no podía dejar de impresionar el corazón del faraón, recordándole que la prosperidad y felicidad mundana no pueden durar mucho tiempo y no bastan para satisfacer el corazón malvado, orgulloso o ostentoso del ser humano. Eso no lo va a saciar eternamente. Mucha plata, mucho oro, mucha carne, mucha bendición, mucho trigo pudo haber depositado Faraón en sus bodegas para que no muriera su gente, para que él no muriera, ni aun que Dios utilizó a José para eso, pero Faraón no lograba entender de que eso no puede comprar la dicha de estar eternamente en la presencia de Dios, de estar con esa felicidad eternamente, para poder entender que esta vida es pasajera, es una vida que pronto pasa
y que después de una vida de vanidad y vejaciones, el hombre va a la tumba, al igual que desde un trono, como desde una choza. ¿Qué puede recordar el hombre cuando pase a la eternidad, aunque se haya sentado en un trono de oro sobre esta tierra y aunque parta sobre esta tierra en una choza, en una casa de lo más sencillito que puede existir? ¿Cuál es la diferencia? Lo que va a marcar la diferencia es que aquel que tiene puesto su fe en lo eterno, en ese galardón eterno, sea pobre, va a disfrutar la vida en la eternidad. Y si fue rico, pero también fue de la fe, va a disfrutar por la eternidad. El problema es que el mundo pone como premisa mayor las cosas temporales que ven nuestros ojos y a veces nos engañan. Y cuando nosotros vemos que esta es la misma influencia que hay en la vida de nuestros jóvenes, nuestras generaciones, cuando se preocupan mucho por estudiar, se preocupan mucho por el trabajo secular, se preocupan mucho para ganar mucho quetzal o mucho dólar y descuidan su relación con Dios, o puede salir a luz que nunca se han convertido, no le dan tiempo a las cosas que están en relación con la eternidad, como la oración, la meditación con la palabra de Dios, el estar ardiendo su corazón, el oír la palabra de Dios. Nosotros solo podemos concluir o podemos detectar que el corazón de estos hijos es posible que ellos no han distinguido la eternidad de ese gozo eterno que Jacobo está dando testimonio acá. Y cuando nosotros vemos la dicha de la felicidad eterna, donde Jacob da testimonio al faraón que es lo que él cree, no se avergüenza de su fe o de su religión, como lo quiera tomar, nosotros podemos ver estas grandes verdades. Y a la luz de la palabra del Señor, nosotros al examinar lo que hay en el corazón del faraón, es hombre de poca fe, hombre que no entiende las cosas eternas, hombre que sus propios dioses lo han cegado, hombre que su propia religión lo ha cegado, o su propio tesoro lo ha cegado, o su propio trono lo ha cegado, y que no logra entender a profundidad el testimonio de Jacob cuando habla con el faraón. La prosperidad y felicidad mundana no pueden durar mucho tiempo y nunca van a satisfacer plenamente el corazón del hombre. Después de una vida de vanidad y de vejaciones, el hombre va a la tumba. Al igual que desde un trono, como cualquier casita sencilla de donde parta el hombre para la eternidad, solo hay dos verdades: la eternidad de la condenación y la eternidad de lo que es estar en la presencia de Dios. Pero nada puede hacernos felices sino la perspectiva de un hogar eterno en el cielo. Lo único que nos puede hacer felices es tener seguro ese lugar, esa casa que nos va a durar eternamente. Un hogar eterno en el cielo es la mejor herencia para nuestros hijos, la mejor herencia para las familias de fe, y para aquellos quienes lo rechacen porque no son de fe, tristemente van a sufrir porque van a vivir en la eternidad, pero para condenación. Y tenemos que entender que después de nuestro breve y agobiante peregrinaje sobre la tierra, si está lleno de dolor, lo que marca la diferencia es que si hay una fe consistente. Y si hay una fe consistente, debe de darle gloria y honra al Señor, el poder bendecir la vida de hombres que no entienden quién es Dios, pero también darle gloria a Dios para poder testificar que aunque los días sean malos sobre esta tierra, pronto vamos a pasar a la eternidad, y esto glorifica a Dios Todopoderoso. Es hermoso ver el testimonio de Jacob ante el faraón. Es hermoso ver el cuadro de José, que no hace de menos a su familia al presentárselo al faraón. Cómo José no se avergüenza de su fe, de su creencia, de su religión, de su relación con su padre, con sus hermanos, y que a pesar de que el trabajo o los animales que ellos tenían
para muchos egipcios era abominación, pero José no se avergüenza de lo que son su familia. Y cuando nosotros vemos todo lo que hay acá, la vida de José, ser justo, no permite que sean vistos sus hermanos con menosprecio, pero siempre dando testimonio de su fe. Cuando vemos el testimonio de Jacob ante el faraón, que ora y bendice al faraón, le pide a Dios por el faraón, pero que él da testimonio que la vida está lleno de mucho dolor, podemos nosotros aprender de estas realidades para recordar que la vida de Jacob, a pesar de todo lo que le pasó, problema desde que vivió con su hermano Esaú, nosotros recordamos que él mismo sabía que desde que nacieron los dos venían con problemas. Cuando desarrollaron su vida había problemas. Nosotros podemos notar que Jacob vivió esto. Cuando se fue huyendo de su hermano, llegar a la casa del futuro suegro también le hacía malas jugadas. Y aunque trabajó por su esposa, le dieron a la hermana mayor. Y podemos ver que el suegro le hacía negocios no tan buenos. Podemos notar también que él era engañoso. Podemos notar que él de su propia vida puede dar testimonio, como él también de alguna manera engañó a su padre, su propio corazón. Él puede dar testimonio de que sus hijos, de los 11 hijos que tenía, o 12 hijos en ese momento, el que era íntegro y era de fe fuerte era José, y los demás eran muy débiles y carnales. Hacían cosas que daban mala fama de ellos. Y José, cuando estaba viviendo a la par de su padre, le daba testimonio que sus hermanos tenían mala fama donde iban. Planifican todo para poder decirle que José murió. Él, recordando todo esto, es la razón del por qué le dice al faraón: los días son malos. Mis días han sido malos. Porque a veces nuestro propio corazón lo siembra, nuestros propios pensamientos o acciones o decisiones. Pero también él reconoce que hay algo dulce en medio del dolor, hay algo hermoso en medio de toda inestabilidad que puede darse en una familia, y ese punto hermoso tiene que ver con gozarnos con esa relación con Dios a través de la oración y meditación en su palabra, para que nuestro corazón arda para poder aprender de su palabra y poder testificar que si oramos y amamos su palabra y queremos darle gloria a Dios a través de su palabra para que obra en nosotros, y poder testificar que realmente nosotros somos malos, que solo por gracia Dios nos cambia, nos transforma, porque la fe en Cristo es lo que hace que la justicia de Dios se nos impute. Entonces nosotros vamos a poder testificar que aunque los días hayan sido dolorosos sobre esta tierra, pronto van a pasar y viene lo hermoso, viene la eternidad, viene ese testimonio en que podemos antes de expirar sobre este mundo, si Dios nos da la bendición de poder hablar de que pronto vuelan esos días y viene lo mejor, y es el camino al cielo, es el estar en la presencia de Dios. Esta forma como habla Jacob delante del faraón, la forma como habla José para estar delante del faraón y hablar de su familia, nos lleva a la reflexión, mis hermanos, de que esta es la realidad de la vida. No podemos escaparnos de las cosas que muchas veces parecen dolorosos, pero que tenemos que nosotros darle solución a través de la palabra de Dios. Porque es posible que uno de nuestros hijos o nietos no esté convertido. Pero estos hombres de fe, tanto José como Jacob, sus corazones ardían por su Dios. Cuando nosotros vemos la vida de estos dos hombres, podemos notar de todo lo que hacían, y que Dios se comunicaba con ellos a través de visiones, sueños, a través de éxtasis, a través de levantar altares, a través de acción de gracias, a través de adoración. Cuando nosotros vemos todo esto, nosotros podemos notar que ellos lo hacían porque esperaban un mejor lugar más allá de esta tierra. Y hermanos,
Si nosotros podemos ver este cuadro en lo que es su contenido, capítulo 47, vamos a darnos cuenta, hermanos, que es triste cuando los hombres dicen creer en Dios, pero no quieren dar un tiempo para la oración con Dios y un tiempo para poder meditar en su palabra. Pero los hombres creen en Dios y quieren estar con Dios, pero les aburre la oración, que es hablar con Dios, y les aburre cómo Dios habla con el hombre, que es a través de la escritura. Y esto es paradójico porque lo que va a salir a luz es que estos hombres no son de fe. Claro que Jacob menciona dolor. Los días están llenos de dolor. Tanto José como Jacob vivieron toda esta experiencia de dolor por todo lo que sucedió en su contexto de vida, pero ellos puesto su galardón solo en Jesús, porque pronto viene ese hermoso cielo donde estar en la presencia de Dios va a marcar la diferencia. No es que esperamos tesoros en el cielo o esperemos una mansión en el cielo y que eso le va a dar sentido a nuestra vida de la eternidad, sino lo que le va a dar sentido a la vida de la eternidad es la propia presencia de Dios allá en los cielos, en nuestra vida, que glorifica al Señor. Porque a veces el hombre de fe, porque le cuesta entender el orden de la Biblia, a veces como hay textos bíblicos que hablan que en el cielo hay calles de oro, en el cielo hay ángeles, en el cielo hay piedras preciosas, y como lee eso en la Biblia, a veces el hombre natural o el hombre incluso que ya está convertido, que no medita en la escritura, piensa que eso es lo mejor que hay allá en el cielo que Dios está preparando. Pero lo mejor que hay allá en el cielo, que Dios está preparando, es la presencia mismo de su propio Hijo. Es estar en la presencia del Dios Altísimo, porque es lo que le da sentido a todo lo que Dios está preparando para que la gloria y la honra solo sea para Él, porque pronto estos días pasan y son cortos, pero si estamos esperando la eternidad para estar en su presencia, en su eternidad, para que Él esté gobernando nuestra vida, solo nos resta decirle al Señor, Señor, que la gloria y la honra sea para ti. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Primero Dios, la otra semana vamos a seguir un poquito más. Dios les bendiga, hermano. Amén. Gracias, pastor. Gracias por ese mensaje que nos